El positivismo y la ingeniería social han sido los grandes ídolos que indirectamente han causado todos los conflictos, genocidios, etcétera, que han asolado a la humanidad en el siglo pasado, en el siglo XX. Por tanto, es mi responsabilidad presentarles a ustedes mi crítica al positivismo. La crítica al positivismo la tienen en mi artículo Método y crisis en la ciencia económica. Hayek al positivismo le llama cientismo. Escriban ustedes, cientismo, en inglés scientism, cientismo. Y lo define de la siguiente manera, dice que el cientismo es la indiscriminada e indebida aplicación del método de las ciencias naturales al campo de la economía y las ciencias sociales o de la acción humana. ¿Por qué se quiere aplicar el método de la física y de la ciencia natural al ámbito de la acción humana y de la economía, cuando ya es tan obvio, después de todo lo que hemos dicho, el abismo que separa el mundo protagonizado por el ser humano del mundo de las plantas? Hay muchas razones. Los economistas de siempre han tenido un complejo de inferioridad respecto de los científicos naturales. Han visto pues, que se ponía un hombre en la luna, se construían puentes, se solucionaban enfermedades, y entonces les da rabia ellos no poder hacer lo mismo. Ser una especie de ingenieros que con su conocimiento, voluntad y con el poder del Estado solucionar todo. Y entonces, imbuidos por el espejismo de que copiando el método de los físicos puedan llegarse a los mismos resultados, se empeñan en aplicar en economía un método ajeno, con consecuencias nefastas para la sociedad. De hecho, reitero, todos los conflictos, guerras, genocidios que ustedes puedan imaginar que han sucedido a la humanidad han tenido su origen en este error metodológico, porque son las ideas las que mueven el mundo en última instancia. También se explica porque hay una demanda social, es decir, los propios ciudadanos demandan: oye, papá Estado, solucióname los problemas. Yo quiero que desde que nazco hasta que me entierren todo me sea solucionado. Nos rebelamos, ya lo hemos comentado en clase, ante nuestra propia naturaleza creativa y empresarial. Nos produce vértigo que el futuro sea incierto. Queremos garantías, certezas, seguridades. Damos la espalda a nuestra propia naturaleza. Exigimos y demandamos que los ingenieros sociales nos solucionen la vida. Fíjense ustedes qué círculo vicioso, porque nos rebelamos contra nuestra propia naturaleza. Es como cuando un organismo tiene la enfermedad más grave que podemos adquirir un organismo, que el sistema inmunológico se nos estropee y que nuestro propio sistema de defensa del cuerpo nos ataque a nuestro propio organismo. Son las enfermedades más graves. Pues eso pasa a nivel social. Nos rebelamos ante nuestra naturaleza creativa, ante el vértigo que nos produce el hecho de que el futuro sea incierto, y exigimos que se nos organice desde arriba en base a mandatos coactivos la vida, y eso destroza y produce sistemáticamente conflictos que acaban con el proceso de cooperación social, como vamos a ver en este curso. Bueno, eso son digresiones sobre por qué, sobre sociología de la ciencia, por qué una y otra vez caemos en el cientificismo más burdo. Marañón, que fue de la Real Academia, dice que el término en castellano adecuado es cientificismo, más que cientismo. Yo utilizo en mis libros cientismo, es una, digamos, españolización utilizado por Hayek, scientism. Marañón define el cientificismo como el creerse que uno dispone de una ciencia de la que no tiene y empeñarse además en aplicarla. Cientificistas son todos aquellos que pretenden semejante aberración. El cientificismo, por tanto, sería la principal manifestación de este positivismo. Los positivistas son defensores, por tanto, de lo que vamos a denominar el monismo metodológico. Monismo, monos, uno solo, en griego. Para los cientificistas y positivistas solo hay un método científico, uno solo, un único método, que se aplica por igual, no importa que sea la física, la química, la ciencia natural o las ciencias de la acción humana. Para ellos no hay diferencia entre los seres humanos y las bacterias. Y por tanto, el mismo método que se aplica en un laboratorio para investigar a una piedra o un compuesto químico o diseccionando un cadáver, etcétera, hay que aplicarlo para los seres humanos que actúan. Es lo que llaman monismo metodológico. Se da de bruces contra el enfoque
adecuado, que es el basado en el dualismo metodológico. Dos métodos radicalmente distintos. Uno para las ciencias naturales y otro para las ciencias sociales. Los positivistas y cientificistas no solo defienden que no hay diferencia entre las ciencias sociales y las naturales y que el método ha de ser el mismo, sino que además critican los axiomas. Dicen que todo conocimiento axiomático a priori es metafísica. Fíjense ustedes, meta en griego significa más allá de la física. Para ellos solo es ciencia y la reina de la ciencia es la física y por tanto para ellos, como la física es sinónimo de ciencia por antonomasia, todo conocimiento axiomático lo califican de metafísica, es decir, de no científico, que está fuera de la ciencia. Lo digo para que se pongan ustedes en guardia. Y luego, con carácter generalizado, los cientificistas, los cientistas, los positivistas, son deterministas y materialistas. ¿Se acuerdan nuestra pirámide de esquemas jerárquicos de órdenes que veíamos ayer o antes de ayer? Pues ellos dicen que es el mundo de lo simple lo que determina el mundo de lo complejo, de lo espiritual, que las relaciones son de abajo a arriba y no, como nosotros decíamos, de arriba a abajo. De hecho, criticábamos el determinismo diciendo que era inaplicable a sí mismo, no era aplicable el criterio determinista a los deterministas, si todo está determinado, también está determinado tu idea de que todo está determinado y por tanto no tiene ningún valor científico. Y además decíamos que es que en última instancia es absurdo, que no cabe concebir un mundo, ni siquiera nosotros mismos, sin el principio del libre albedrío. ¿Qué es esto de que toda nuestra acción está determinada por meros estímulos del mundo exterior, de tipo físico, primarios, de lo que hemos visto, la luz que nos ha dado, lo que hemos bebido, etcétera? Luego, lo digo porque aquí hay un enfrentamiento, pero un enfrentamiento a muerte, o unos tenemos razón o tienen los otros, y además con implicaciones gravísimas para el proceso de cooperación social. ¿O es cierto que los seres humanos son como las bacterias, manipulables en la sociedad como si fuera plastilina por ingenieros sociales, que se debe aplicar un único método, el mismo, a la física, a la técnica y a la ingeniería que a la sociedad? Y además que son los elementos base del mundo de la física los que determinan las relaciones espirituales y la acción humana. ¿O es cierto eso? ¿O es cierto el posicionamiento adecuado, que es el que se explica aquí, defiendo yo, y es el que hay una diferencia de naturaleza esencial, abismal, entre el ser humano y el resto de los entes del mundo de la naturaleza, que el ser humano, no sabemos por qué, está dotado de una innata capacidad creativa, que hace incierto su futuro, que los hechos de la historia son complejísimos porque no hay variables dada esa capacidad creativa, que es preciso disponer con carácter previo de una teoría, que esa teoría no puede extraerse de la realidad. El dualismo metodológico, por tanto, es una exigencia a la que no podemos renunciar como científicos sociales, y el cientismo, el positivismo y la ingeniería social son gravísimos errores que han producido y producen y producirán siempre que se intente llevar a la práctica las más catastróficas consecuencias en el ámbito social. Siempre que se quiere manipular la sociedad desde arriba, como si fuéramos ingenieros sociales, destruimos el proceso de cooperación social. Porque precisamente el elemento base no es un átomo, una piedra, un órgano, sino que son seres humanos dotados de una innata capacidad creativa.